desde los archivos ocultos del Vaticano hasta el Templo Serpiente en Roma. Bienvenidos a Somos Noche. A continuación, te presentamos los 12 secretos más oscuros de la Iglesia. Comencemos. Número 12. Mejor conocidos como castrato, eran un tipo de artistas muy especiales, los cuales existieron únicamente en el pasado, dieron su fin en el 1870. Pero, ¿qué es exactamente un castrati? Te comentamos, estos artistas básicamente eran cantantes masculinos que habían sido castrados antes de la pubertad, esto, únicamente para preservar sus voces agudas y poderosas. Los castrati eran muy valorados por su capacidad vocal única y se convirtieron en destacados intérpretes de música sacra y ópera en esa época. Pero aún así, siendo el pasado, cuando hoy en día nos imaginamos que las costumbres y prácticas de aquella época eran rudimentarias y obsoletas, no dejaban de ser repudiadas por una gran cantidad de personas. La castración de niños para crear castrati fue una práctica controvertida y cruel. A medida que avanzaba el siglo XVIII, la demanda de castrati disminuyó y, finalmente, la práctica fue prohibida en muchos lugares de Europa. La última castración conocida con fines musicales documentada en Italia ocurrió en 1870. Número 11. En la historia de la religión, específicamente en el Vaticano, particularmente durante la Inquisición, se llevaron a cabo prácticas de tortura inhumanas contra aquellos acusados de herejía y otros delitos religiosos. Algunos de los métodos de tortura más notorios incluyeron el potro, donde las extremidades eran estiradas hasta la dislocación; la rueda, donde las extremidades eran quebradas; la hoguera, donde los condenados eran quemados vivos; y la flagelación, que implicaba azotar brutalmente a los prisioneros. Estas prácticas tenían como objetivo obtener confesiones de los acusados, además servían como una herramienta de control religioso y político en una época de gran influencia de la Iglesia. Miles de personas inocentes sufrieron estas torturas y fueron ejecutadas como resultado. A medida que la Ilustración y la modernidad se extendieron, estas prácticas se condenaron y abandonaron en gran parte, marcando un cambio en la percepción y la moralidad de la Iglesia. Número 10. La venta de indulgencias. Fue una controvertida práctica de la Iglesia Católica durante la Edad Media y el Renacimiento. Consistía en la venta de certificados o indulgencias que prometían la remisión de los castigos temporales por los pecados, tanto en esta vida como en el purgatorio. A cambio de donaciones, los creyentes podían adquirir estas indulgencias creyendo que les garantizaban el perdón divino. Esta práctica generó críticas y descontento, especialmente entre figuras como Martín Lutero, quien en 1517 clavó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg, marcando el inicio de la Reforma protestante. Lutero argumentaba que la salvación no podía comprarse, sino que dependía de la fe y la gracia divina. El conflicto resultante desencadenó un cisma religioso en Europa y marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo, llevando al surgimiento de diversas denominaciones protestantes y cambios significativos en la Iglesia Católica. Número 9. Los vitrales en las iglesias son obras de arte impresionantes que han dejado una marca indeleble en la historia religiosa y artística. Durante la Edad Media, cuando gran parte de la población era analfabeta, los vitrales se convirtieron en Biblias de vidrio, narrando historias bíblicas a través de colores brillantes y detalles exquisitos. Estas magníficas ventanas no solo decoraban los templos, sino que también servían como una herramienta educativa poderosa. Las personas ignorantes del pasado podían aprender sobre las enseñanzas religiosas y los relatos sagrados simplemente mirando hacia arriba. Los vitrales eran auténticas maravillas técnicas de su tiempo, creando un efecto de luz celestial que daba la impresión de que Dios mismo iluminaba el interior de la iglesia. Así,
los vitrales generaron un impacto emocional profundo en los fieles, llevándolos a sentir la presencia divina. Estas obras de arte siguen siendo admiradas hoy en día, recordándonos la belleza, la espiritualidad y el poder de la comunicación visual en la historia religiosa y cultural. Número 8. Los exorcismos son prácticas que han intrigado y aterrado a la humanidad a lo largo de la historia. Estas ceremonias, destinadas a expulsar espíritus malignos o demonios de personas poseídas, han sido documentadas en numerosas culturas y religiones en todo el mundo. El Vaticano, como sede central de la Iglesia Católica, ha promulgado directrices y protocolos para la realización de exorcismos. Uno de los documentos más importantes es el Rituale Romanum, un manual que establece las instrucciones y rituales para los sacerdotes que llevan a cabo exorcismos en nombre de la Iglesia. Además, en la década de 1990, el Vaticano reconoció la necesidad de formar a más sacerdotes en el arte del exorcismo. Fue cuando comenzó a ofrecer cursos especiales para exorcistas. El Vaticano también ha abordado la creciente demanda de exorcismos en el mundo moderno, a medida que más personas buscan ayuda espiritual para problemas que consideran relacionados con la posesión demoníaca. Esta atención ha generado un renovado interés en los exorcismos y ha llevado a debates sobre su validez y eficacia en la sociedad actual. Número 7. La prohibición de la traducción de la Biblia en lenguas vernáculas en la Edad Media fue un punto de controversia significativo en la historia de la Iglesia Católica. Durante ese periodo, la Iglesia sostenía que solo el clero debía interpretar y transmitir las Escrituras, y las traducciones al idioma común se consideraban peligrosas y heréticas. Sin embargo, esta prohibición se enfrentó a desafíos importantes. Uno de los momentos clave fue la obra de John Wycliffe en el siglo XIV, quien tradujo la Biblia al inglés, permitiendo a la gente común acceder a las Escrituras. Esta iniciativa fue condenada por la Iglesia. La traducción de la Biblia al alemán por Martín Lutero en el siglo XVI tuvo un impacto aún mayor, ya que desencadenó la Reforma Protestante. Lutero creía que todos los fieles debían poder leer la Biblia en su lengua materna. Este movimiento llevó a la creación de numerosas traducciones de la Biblia en varios idiomas europeos y al fomento de la alfabetización en Europa. Finalmente, la Iglesia Católica permitió traducciones autorizadas de la Biblia en lenguas vernáculas en el Concilio de Trento en el siglo XVI, marcando un cambio significativo en su posición. Estas traducciones autorizadas desempeñaron un papel importante en la propagación de la fe cristiana y el acceso a las Escrituras para una audiencia más amplia. Número 6. El cronovisor es un intrigante concepto que ha generado especulación y controversia en la historia. Se dice que es una máquina que permite visualizar eventos pasados y futuros, lo que plantea interrogantes sobre la manipulación del tiempo y la predicción del futuro. Aunque se ha hablado mucho sobre su existencia, su funcionamiento y su autenticidad, el cronovisor no ha sido confirmado de manera concluyente. El nombre más asociado con el cronovisor es el del sacerdote italiano Pellegrino Ernetti, quien afirmó haber desarrollado esta máquina en la década de 1950. Según sus declaraciones, pudo ver eventos históricos como la crucifixión de Jesús y la actuación de obras perdidas de la antigüedad. Sin embargo, la falta de pruebas sólidas y la naturaleza altamente especulativa de estas afirmaciones han llevado a que el cronovisor sea en gran parte considerado un mito o una invención. A pesar de esto, la idea del cronovisor persiste en la ciencia ficción y la imaginación popular, planteando preguntas fascinantes sobre las posibilidades del tiempo y la tecnología. Número 5. Las visiones de ángeles que Ezequiel experimentó en el libro bíblico que lleva su nombre son extraordinariamente intrigantes. Este profeta del Antiguo Testamento relata encuentros con seres celestiales cuyas descripciones desafían nuestra comprensión. Ezequiel habla de criaturas con múltiples alas, seres con caras humanas y rasgos animales, ruedas cubiertas de ojos y seres de fuego resplandeciente.
Estas visiones son tan enigmáticas y misteriosas que han inspirado especulaciones sobre la verdadera naturaleza de estos seres. ¿Eran ángeles, manifestaciones divinas o simplemente símbolos de su mensaje profético? Estas visiones trascienden las fronteras de la experiencia humana, transportándonos a un reino espiritual donde la realidad se mezcla con lo divino. La historia de Ezequiel y sus encuentros con estos seres celestiales continúan siendo objeto de estudio y reflexión en la teología y la espiritualidad, recordándonos la profundidad y la misteriosa naturaleza de la relación entre la humanidad y lo divino. Número 4. Los secretos de Fátima son uno de los misterios más impactantes y debatidos en la historia religiosa. En 1917, 3 jóvenes pastorcillos portugueses afirmaron haber tenido una serie de apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal. Durante estas apariciones, se les confiaron 3 secretos. El primero se refería a una visión del infierno y la necesidad de la penitencia. El segundo predijo el final de la Primera Guerra Mundial y advirtió sobre una Segunda Guerra Mundial si la humanidad no se arrepentía y buscaba la paz. Sin embargo, el tercer secreto fue guardado en los archivos ocultos del Vaticano durante décadas por la Iglesia, el que generó la mayor especulación. Se creía que este secreto se refería a eventos catastróficos y el papel del Vaticano en ellos. En el año 2000, el Vaticano finalmente reveló el tercer secreto, que trataba sobre el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. Pero, dado el calibre de magnitud de los 2 primeros secretos, millones de personas dudaron sobre el supuesto tercer secreto, donde muchos aseguraban que se trataría originalmente sobre el Apocalipsis, el fin del mundo o algo en verdad aterrador, el cual podría ser el fin de toda la humanidad. Estos secretos de Fátima siguen siendo objeto de devoción, controversia y debate en la Iglesia Católica y la cultura popular, y siguen siendo un enigma fascinante en la historia religiosa. Número 3. Los archivos secretos del Vaticano, conocidos oficialmente como los Archivos Apostólicos Vaticanos, han sido objeto de una amplia especulación y teorías de conspiración a lo largo de los años. Estos archivos son una vasta colección de documentos históricos que abarcan siglos de la historia de la Iglesia Católica y el Papado. Las teorías conspirativas sostienen que, dentro de estos archivos se ocultan secretos oscuros y revelaciones que podrían sacudir los cimientos de la Iglesia y cambiar la percepción de la historia religiosa. Se ha especulado sobre la existencia de pruebas de encubrimientos de escándalos, conexiones con sociedades secretas, supuestas revelaciones sobre extraterrestres y tecnología avanzada. Sin embargo, es importante señalar que el acceso a los archivos secretos del Vaticano es altamente restringido, lo que ha alimentado aún más las teorías de conspiración. Aunque la Iglesia ha comenzado a abrir algunos de sus archivos históricos al público en años recientes, gran parte de su contenido sigue siendo un misterio, lo que continúa avivando la imaginación y las teorías de conspiración en torno a estos archivos históricos. Número 2. La escultura, La Resurrección, en el Vaticano, creada por Pericle Fessini, ha sido un foco de especulación y teorías de conspiración intrigantes. Algunos afirman que esta monumental obra, situada en la Sala de las Audiencias Pablo VI, contiene mensajes secretos y simbolismo oculto que van más allá de su aparente representación de la resurrección de Jesucristo. La figura en la escultura ha generado debates y controversia, ya que algunos sostienen que su aspecto se asemeja a un ser extraterrestre o incluso a un ángel caído. La falta de rasgos faciales definidos y las formas enigmáticas en la escultura han llevado a teorías que sugieren que podría ocultar un mensaje encubierto del Vaticano sobre la vida en otros planetas, civilizaciones antiguas desconocidas o incluso la llegada de seres celestiales a la Tierra. Aunque estas teorías carecen de pruebas sólidas, persisten como un misterio fascinante en el corazón del Vaticano, generando especulación y dejando abierta la posibilidad de interpretaciones ocultas en torno a la escultura de la Resurrección. Número 1.
El Salón Pablo VI en el Vaticano ha desatado especulaciones intrigantes debido a su inusual forma, que algunos interpretan como semejante a la cabeza de una serpiente. Algunos teóricos de la conspiración han sugerido que esta arquitectura inusual podría ser un símbolo secreto de la influencia oculta que opera en las sombras del poder global. Se argumenta que el salón es utilizado para reuniones secretas de élites globales, donde se toman decisiones que afectan el destino de la humanidad. La forma de serpiente, a menudo asociada con el engaño y la astucia, alimenta aún más estas teorías. Si bien, la mayoría de las interpretaciones sobre el Salón Pablo VI son convencionales y lo ven como un espacio para eventos religiosos, la percepción de una forma de serpiente ha avivado la imaginación de quienes buscan explicaciones ocultas detrás de su arquitectura. Como suele ser el caso en teorías de conspiración, estas afirmaciones carecen de evidencia sólida, pero persisten como un misterio en el corazón del Vaticano. No cabe duda que la Iglesia ha tomado un papel sumamente grande y poderoso en esta sociedad. Asimismo, te has dado cuenta de los enormes secretos y misterios que esta misma ocultaba. De manera que, podemos asegurar que aún permanecen en las sombras cientos de secretos que podrían dar un giro completo al futuro de la humanidad. Subimos material misterioso y sin explicación todas las semanas. Somos Noche, tu canal de misterio.